Hola a todos, bienvenidos a Aprendo en Casa, semana 30, día 3, actividad. Empleamos procedimientos para determinar la probabilidad de sucesos de una situación aleatoria. Segundo grado, resolvemos los retos o situaciones 1, 2 y 3. Situación 1. En un bus viajan 4 hombres y 8 mujeres. Un policía solicita los DNI de adultos y menores de edad y llama a un pasajero aleatoriamente para verificar su identidad y el cumplimiento del protocolo sanitario de viaje. Responde A. ¿Cuál es la probabilidad de que sea hombre? Justifica tu respuesta. B. ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer? Justifica tu respuesta. C. ¿Cuál es la probabilidad de que no sea mujer ni hombre? Justifica tu respuesta. Solución. Datos del problema. Viajan 4 hombres y 8 mujeres. La incógnita son 3 preguntas. La condición que relaciona la incógnita con los datos. La probabilidad es igual al suceso entre el espacio muestral. Primero calculamos el espacio muestral, omega. Omega es el total de pasajeros. El total de pasajeros, como es 4 hombres y 8 mujeres, sumamos, nos da 12. El número de elementos de omega es igual a 12. Trabajamos con la pregunta A. ¿Cuál es la probabilidad de que sea hombre? Tenemos el suceso A de que sea hombre. Se tiene 4 hombres. El número de elementos del conjunto A es igual a 4. Recordamos la regla de Laplace. La probabilidad de que ocurra A, es decir, de que sea hombre, es igual al número de elementos de A entre el número de elementos de omega. Es decir, la probabilidad de que ocurra A es igual a los casos favorables a A entre los casos posibles. Reemplazamos en la regla de Laplace los datos que tenemos. La probabilidad de que ocurra A es igual al número de elementos de A, que es 4, entre el número de elementos de omega, que es 12. Se tiene probabilidad de que ocurra A es igual a 4 entre 12. Podemos simplificar en el numerador cuarta de 4 es 1. En el denominador cuarta de 12 es 3. Se tiene 1/3. La probabilidad también se puede expresar como decimal. Dividimos 1 entre 3, nos da 0,3333. La probabilidad también se puede expresar como probabilidad porcentual. Multiplicamos a la fracción 1/3 o al decimal por 100%. La coma avanza 2 cifras a la derecha, 1 y 2. Se tiene 33,33%. La probabilidad de que ocurra A se puede escribir como fracción, como decimal o como porcentaje. Se recomienda escribir como fracción porque 1/3 cuando llevamos a decimal o porcentaje se pierde información. Respondemos la pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre? La probabilidad de que sea hombre es 1/3. Pregunta B. ¿Cuál es la probabilidad de que sea mujer? Suceso B, de que sea mujer, según datos del problema se tiene 8 mujeres. El número de elementos de B es igual a 8. Reemplazamos estos datos en la regla de Laplace. La probabilidad de que ocurra B es igual al número de elementos de B, que es 8, entre el número de elementos de omega, que es 12. Se tiene 8 entre 12.
Simplificando, en el numerador cuarta de 8 es 2, en el denominador cuarta de 12 es 3. Se tiene 2/3. Dividimos y expresamos como decimal. Se tiene 0,6667. Multiplicando por 100%, la coma avanza 2 cifras decimales a la derecha. Se tiene 66,67%. Respondemos a la pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer? La probabilidad de que sea mujer es 2/3. Pregunta C: ¿cuál es la probabilidad de que no sea mujer ni hombre? Suceso C: de que no sea mujer ni hombre. En el bus viajan 4 hombres y 8 mujeres, es decir, los pasajeros son hombres y mujeres. No hay otra posibilidad. Por tanto, el número de elementos de C es igual a 0. Reemplazamos estos datos en la regla de Laplace. La probabilidad de que ocurra C es igual al número de elementos de C, 0, entre el número de elementos de omega, 12. Dividimos 0 entre 12, nos da 0. La probabilidad de que ocurra C es 0. Multiplicando por 100% nos da el 0%. Respondemos a la pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que no sea mujer ni hombre? Respuesta: la probabilidad de que no sea mujer ni hombre es 0 o nula. También decimos evento imposible. Si te gustó la explicación, suscríbase a mi canal. Situación 2. La administración de un terminal terrestre encuesta a su llegada a los pasajeros de varias empresas sobre el cumplimiento de los protocolos de sanidad para evitar la propagación del COVID-19. Viaje Seguro 2020. Las medidas que investiga la administración son las siguientes: uso obligatorio de mascarillas y protectores, aforo de no más del 50% de pasajeros, solicitar declaración jurada de salud, control de temperatura al subir y bajar, cortina de plástico para el aislamiento entre asientos, limpiar y desinfectar los buses constantemente. Otros. La administración del terminal construye la tabla de distribución de frecuencias con la cantidad de pasajeros encuestados por empresa. Empresa A, 25 pasajeros encuestados, frecuencia absoluta. Empresa B, frecuencia absoluta 40. Empresa C, frecuencia absoluta 15. Empresa D, frecuencia absoluta 20. De otro lado, la administración sortea un boleto de viaje como incentivo entre los pasajeros encuestados. Responde: ¿qué probabilidad hay de que el pasajero ganador haya viajado en la empresa A? ¿Qué probabilidad hay de que el pasajero ganador haya viajado en la empresa D? ¿Qué probabilidad hay de que el pasajero ganador haya viajado en la empresa C? Solución: espacio muestral, omega, es el total de pasajeros de las 4 empresas. Sumamos 25 más 40, 65, más 15, 80, más 20, 100. El total de pasajeros de las 4 empresas es 100. Entonces, el número de elementos de omega es igual a 100. Trabajamos con la pregunta 1. ¿Qué probabilidad hay de que el pasajero ganador haya viajado en la empresa A? Suceso A, pasajeros que viajaron en la empresa A. En la empresa A de los encuestados son 25 pasajeros. El número de elementos de A es igual a 25. Recordamos la regla de Laplace.
la probabilidad de que ocurra A es igual al número de elementos de A entre el número de elementos de omega. Es decir, la probabilidad de que ocurra A es igual a los casos favorables a A entre los casos posibles. Reemplazando los datos en la regla de Laplace se tiene la probabilidad de que ocurra A es igual al número de elementos de A, 25, entre el número de elementos de omega, 100. Tenemos 25 entre 100. Podemos simplificar 25 ABA, es decir, dividimos entre 25. En el numerador, 25 entre 25 es 1. En el denominador, 100 entre 25 es igual a 4. Se tiene un cuarto. Dividimos 1 entre 4 nos da 0,25. Multiplicando por 100%, la coma avanza 2 cifras a la derecha. Se tiene 25%. La probabilidad de que ocurra A es igual a un cuarto, o 0,25, o 25%. Leemos la pregunta: ¿qué probabilidad hay de que el pasajero ganador haya viajado en la empresa A? Respuesta: la probabilidad de que el pasajero ganador haya viajado en la empresa A es un cuarto. Segunda pregunta: ¿qué probabilidad hay de que el pasajero ganador haya viajado en la empresa D? Suceso B: pasajeros que viajaron en la empresa D. Observamos, viajaron 20 pasajeros. El número de elementos del conjunto B es igual a 20. Reemplazamos los datos en la regla de Laplace. La probabilidad de que ocurra B es igual al número de elementos de B, que es 20, entre el número de elementos de omega, que es 100. Simplificando, dividimos al numerador entre 20, se tiene 20 entre 20 es 1. Al denominador dividimos entre 20, 100 entre 20 es 5. Se tiene un quinto. Dividimos 1 entre 5, nos da 0,20. Multiplicando por 100%, la coma avanza a la derecha 2 cifras, se tiene 20%. La probabilidad de que ocurra B es igual a un quinto, o 0,20, o 20%. Respondemos a la pregunta: ¿qué probabilidad hay de que el pasajero ganador haya viajado en la empresa D? Respuesta: la probabilidad de que el pasajero ganador haya viajado en la empresa D es un quinto. Tercera pregunta: ¿qué probabilidad hay de que el pasajero ganador haya viajado en la empresa C? Suceso C: pasajeros que viajaron en la empresa C, observamos 15. El número de elementos de C es 15. Reemplazando los datos en la regla de Laplace se tiene la probabilidad de que ocurra C es igual al número de elementos de C, que es 15, entre el número de elementos de omega, que es 100. Simplificando, en el numerador dividimos 15 entre 5, nos da 3. En el denominador, 100 entre 5, nos da 20. Se tiene 3 veinteavos. Dividiendo, se tiene como decimal 0,15. Multiplicando por 100%, la coma decimal avanza 2 cifras a la derecha, nos da 15%. Respondiendo a la pregunta 3, ¿qué probabilidad hay de que el pasajero ganador haya viajado en la empresa C? Respuesta: la probabilidad de que el pasajero ganador
haya viajado en la empresa C es 3/20. Vamos a hacer un pequeño análisis con algunos datos de la tabla. Completamos los datos para la empresa C. Frecuencia relativa. Se obtiene dividiendo la frecuencia absoluta, 15, entre el total de datos que es 100. 15 entre 100, la coma decimal, avanza 2 cifras a la izquierda, se tiene frecuencia relativa. Para la empresa C, 0,15. H sub I por ciento es la frecuencia relativa porcentual. Se obtiene multiplicando la frecuencia relativa por 100%. Multiplicamos 0,15 por 100%, la coma decimal avanza 2 cifras a la derecha, 1. Y 2, se tiene 15%. En la tabla para la empresa C, en la frecuencia relativa se tiene 0,15, en la frecuencia relativa porcentual 15%. Si observamos la probabilidad de que ocurra C, se tiene 0,15 y 15%. Vamos a interpretar los datos de la tabla y los datos de la probabilidad. En la tabla, 0,15 es la proporción de pasajeros encuestados que viajaron en la empresa C. En probabilidad, 0,15 es la probabilidad de que el pasajero ganador haya viajado en la empresa C. En la tabla, el 15% de pasajeros encuestados viajaron en la empresa C. En probabilidades, la probabilidad de que el pasajero ganador haya viajado en la empresa C es de 15%. Si te gustó la explicación, suscríbase a mi canal. Situación 3. Mariela viaja de Lima a Ayacucho. Ella juega a las barajas en su celular durante el viaje. Si cuenta con una baraja de 52 cartas de 4 figuras diferentes, corazón, trébol, diamante y espada, numeradas del 1 al 13, ¿cuál es la probabilidad de sacar una carta con el número 3? Solución: el espacio muestral omega es el total de cartas. El total de cartas de la baraja es 52. Número de elementos de omega igual a 52. Suceso A. Sacar una carta con el número 3. Sabemos que en la baraja se tiene 4 cartas con el número 3. 3 de corazones, 3 de diamantes, 3 de trébol y 3 de espada. Entonces, el número de elementos de A es igual a 4. Recordamos la regla de Laplace. Reemplazando estos datos, se tiene la probabilidad de que ocurra A es igual al número de elementos de A, que es 4, entre el número de elementos de omega, 52. Podemos simplificar en el numerador cuarta de 4, 1. En el denominador cuarta de 52, 13. Se tiene un treceavo. Dividiendo nos da 0,0769. Hemos aproximado. Multiplicando por 100%, la coma avanza 2 cifras, se tiene 7,69%. Respondemos la pregunta: ¿cuál es la probabilidad de sacar una carta con el número 3? Respuesta: la probabilidad de sacar una carta con el número 3 es un treceavo. Gracias por su atención. Suscríbase a mi canal, haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando suba otro video, haz clic en me gusta, comenta y comparte.